Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales a todas y todos que nos están escuchando en esta semana. Es para nosotros siempre un gusto compartir con ustedes. Alonso, te saludo en esta mañana. ¿Qué tal, mi hermano y amigo Ervin? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y bueno, esperando también que te encuentres muy bien con tu familia y pues muy contento del tema que estamos preparando para esta semana, cuando nos secuestran las emociones. Qué interesante como suena el planteamiento, ¿verdad? Un secuestro sí. de emociones. Exactamente. Pero explicarnos entonces, ¿qué entendemos por todo esto, este concepto que estamos planteando hoy del secuestro de las emociones? Sí, es un interesante título, ¿verdad? Que se utiliza ahora muy a menudo para dar en cuenta la forma en que las emociones que son necesarias, que son reacciones ante estímulos que nosotros recibimos, necesitamos de las emociones, incluso necesitamos de las emociones para tomar decisiones. Correcto. Ahora, no es que son decisiones estrictamente emocionales, pero cuando hablamos que son decisiones racionales, no significa que no están implícitas las emociones, simplemente que están controladas para buscar un objetivo específico. Claro, entran entonces ahí en las decisiones tanto el raciocinio, pero también las emociones dadas por Dios, sujetas dentro del control del Espíritu Santo. Exactamente. Claro. Correcto. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Llegan circunstancias, llegan momentos en que ya impera, digamos, el potencial emotivo y esto llega a poner como un velo, llega a poner como una oscuridad hacia unas decisiones que realmente lleguen a construir, a edificar o por lo menos que no violenten a la otra parte. Y la consecuencia es que después de ciertas reacciones, cosas que decimos, cómo actuamos, cuando llega un momento justamente de reflexión, nos preguntamos ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué dije lo que dije? No debí hacerlo, no debí decirlo. Ahora, ¿qué pasó allí? Las emociones ya pasaron un límite, pasaron un punto donde ya nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. O sea, y vamos a ver, ciertamente nosotros tenemos capacidad de decidir. Lo que quiero decir es que llega un momento en el que no decidimos a tiempo parar. Claro. ¿Ves? Entonces no es que no esté implícita una decisión, una responsabilidad, una voluntad. Lo que quiero decir es que no la aplicamos en su momento y dejamos que las emociones empiecen a cargarse y llegan a explotar. O sea, es cuando entonces las emociones toman control de nuestra conducta. Exacto. O sea, todo ese cúmulo de emociones nos sobrepasan, ¿verdad? No vemos alertas, no sentimos las advertencias de no reaccionar de la manera que lo estamos haciendo y es cuando nos perdemos, ¿verdad? Tengo una pregunta. Ahora que mientras hablaba pensaba en esto, ¿cuál es la diferencia o qué consideras vos que es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Muy bien. Bueno, esto es una muy buena pregunta porque muchas veces o no se entiende o se piensa que se confunden, que son las mismas cosas, ¿verdad? Para poderlo resumir, que entendamos todos, cuando nosotros concientizamos las emociones, cuando nos damos cuenta de ellas, cuando hacemos un proceso de reflexión sobre las emociones, entramos a un sentimiento. ¿Ves? Por ejemplo, la emoción son detonantes que muchas veces nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si baja la glucosa en el cuerpo, nosotros vamos a tener hambre. Claro. No es una cosa que nosotros estamos pensando que tenemos que comer. Simplemente sucede, ¿verdad? Son estímulos donde nosotros reaccionamos y nos impulsan a algo, ¿verdad? Okay. Pero cuando nosotros llegamos a racionalizar las emociones, empezamos a tener conciencia de ellas, entramos a los sentimientos. Entonces, podemos decir que los sentimientos de tristeza, por ejemplo,
supone la conciencia de que yo tengo la emoción tristeza. Es decir, cuando yo me doy cuenta. Por eso es que es importante esa pregunta que hiciste, porque no se vale decir de que no fue culpa mía que yo haya hablado de tal manera, no fue culpa mía que yo haya actuado de tal manera. No se vale decir eso. Correcto. Porque estaremos pensando que no se pasa del campo de la emoción al sentimiento. Es decir, llega un momento en que yo sé lo que voy a hacer. Y si tenemos un historial anterior, yo puedo decir, claro, la vez pasada reaccioné de tal manera y fueron tales consecuencias. Ese proceso se vuelve a repetir. Claro. Pero claro, estamos hablando de procesos... fracciones de segundos. Exactamente. Sí, rapidísimos. Correcto, pero el punto es que nosotros no podemos decir, mira, no me di cuenta de la situación. ¿Ves? Posiblemente reaccionamos de tal manera que luego decimos, ¿qué hice? Pero eso queda un historial. Claro. Y sabemos que cuando nos estamos dirigiendo hacia ese estado, podemos decidir, ok, voy hacia adelante o paro, porque yo recuerdo las consecuencias que sucedieron anteriormente. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, las emociones son reacciones, ¿verdad?, a los estímulos que tenemos, y ahí es donde tenemos que poner en práctica la capacidad dada por Dios de controlar, sujetar, ¿verdad? En este caso, una persona que es creyente tiene la capacidad dada por Dios de sujetar estas emociones al Espíritu Santo, ¿verdad? La persona que tiene esta convicción, ¿verdad? Exacto. Ahí entonces es donde entramos con la racionalización, entendiéndolo correctamente, ¿verdad? No meramente algo cerebral, sino es un proceso reflexivo, ¿verdad? Exacto, reflexivo de conciencia. Por ejemplo, los animales no tienen sentimientos. En esto que estamos hablando, los animales tienen emociones. Pero ¿por qué no tienen sentimientos? Claro. Porque no son conscientes de lo que están haciendo. Exacto. Necesitan tener conciencia de sí mismo, ¿verdad? Y un montón de interacciones allí que lógicamente no lo van a tener. Claro. Podríamos decir, el animal tiene sentimientos. Es una expresión, sí, ¿verdad? Que se confunde con emoción. Exactamente. Tienen emociones instintivas. Pero para tener sentimientos tienen que saber conscientemente qué es lo que está sucediendo y tienen procesos de reflexión. Correcto. Que no son aplicables en animales. Creo que es importante entonces, al menos desde mi perspectiva de este tema tan interesante que estamos hablando, recordar un par de cosas que dijimos en estos pocos minutos. Uno, bueno, no sé si lo dijimos, pero creo que es importante mencionarlo. Uno, de que las emociones no son malas en sí mismas. No, ¿cierto? Son necesarias. Son necesarias. Claro. De hecho, Dios tiene sentimientos, Dios se entristece, se enoja, etcétera, ¿verdad? Y está claramente revelado en la Biblia. Y también, en un segundo lugar, no podemos nosotros excusarnos de una acción fruto de una emoción. Quiero decir, claro, como vos decías, yo no lo hice, pero es que yo no sabía. Somos Exacto. responsables delante de Dios y de las personas. Correcto. De nuestras acciones, indiferentemente si son movidas por un sentimiento o por una emoción mal encaminada, ¿verdad? De hecho, sin las emociones no podríamos subsistir claro. en el medio ambiente. Nos ayudan a tener el impulso de temor, de precaución. Mira, y llegan a ser, te digo, inconscientes ciertas emociones. Ante un ruido, uno reacciona antes de entender qué es lo que está pasando. Y podemos pensar en ese ejercicio. Nosotros reaccionamos de una manera inmediata, que es lo que se llaman las emociones primarias, y después que hayamos pasado el susto, digamos, empezamos, mira, ¿qué fue lo que pasó? Y empezamos a racionalizar, ¿ves? Pero eso va creando como un marco. Y entonces empezamos a relacionar tal sonido con tal reacción. Claro. Cuando ya empezamos a concientizar el punto que entramos al sentimiento del miedo, por ejemplo. Pero primero hubo esa emoción de esa reacción que lo vamos a traducir como miedo, que nos ayuda a evitar el peligro, por ejemplo. Ahora, hablando de estos elementos importantísimos de diferencia entre emoción y sentimiento, ¿cómo lo podemos entender entonces bajo el título que pusimos? ¿Qué es entonces un secuestro emocional? Claro. Y sobre todo, ¿cómo nosotros podemos superar un secuestro emocional? Correcto. Bueno, el punto es, empezamos hablando que llega un momento de no retorno, pongamos comillas ahí, no retorno. Donde ya se desbordan las emociones. Y como creo que ha sido el norte de otros comentarios anteriores, es necesario
Por consiguiente, si tenemos la capacidad de concientizar, poder concientizar, identificar las emociones. Eso es básico. Dentro de la condición de seres humanos, podemos entonces reflexionar acerca de esos impulsos instintivos, como queramos verlos, pero que tenemos la capacidad, repito, como seres humanos, de identificarlos. Al identificarlos, entonces podemos aprender a identificar las reacciones físicas que empiezan a surgir. Por ejemplo, empezamos a tener en una conversación agitación, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, etc. El cuerpo ya nos está reaccionando ante una emoción, pero es que ya en nuestra capacidad consciente podemos identificar que algo está sucediendo. ¿Ves? Algo se está desbordando y que inevitablemente van a llegar a crearse consecuencias a partir de un punto específico, lo que yo diga, lo que yo reaccione, lo que yo piense, etc. Estamos diciendo entonces que el cuerpo nos da alertas, nos da señales, ¿verdad? Exactamente. Que nos facilitan a nosotros la capacidad de identificar las emociones, que es sumamente importante eso que vos decís de identificar las emociones. Decías hace unos minutos sobre el historial que tenemos con ciertas emociones, y creo que cada persona en su carácter y su personalidad va teniendo diferentes emociones y sentimientos, áreas fuertes y débiles, ¿verdad? Pero qué importante es cuando en la integralidad de la creación del ser humano, es, la parte material y la parte inmaterial, ¿verdad? Llámese cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, como quiera llamarse, es indivisible, es imposible separar. Correcto. Y el cuerpo nos alerta, ¿verdad? Lo que vos decías, nos falta el aire, nos ponemos rojos, comenzamos a poner rígidos los músculos. Pensaba mientras hablabas sobre el identificar las emociones. Pensaba en Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice, si se enojan, no pequen. Exactamente. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Efesios 4, 26 y 26, sí. Exacto. Qué importante eso, ¿verdad? O sea, la Biblia nos dice, identifiquen cuando están enojados. O sea, no se descontrolen, no dejen que las emociones los secuestren, identifiquen el enojo y trátenlo de acuerdo a la forma en que el Señor ha dado tanto en su palabra como en las capacidades reflexivas de, como decimos popularmente, parar, ¿verdad? Sí. Parar el tren, detenernos un momentito y meditar para no caer en cosas que son claramente nocivas. Y es que evidentemente todo pecado va a tener consecuencia, Alonso. Pero ¿cómo podemos identificar las consecuencias? Volvemos al punto. Por la capacidad que el Señor nos ha dado, única, en la creación, nosotros como seres humanos, de poder reflexionar. Y esta reflexión nos permite ir construyendo nuestra vida, identificando aquello que no está bien, para avanzar, pues, correcto, como seres humanos en aspectos relacionales, etc. Yo recuerdo, por ejemplo, 1 Corintios 15:34, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Lo pondría al lado de lo que le dice en Efesios. ¿Ves que para poder dejar de pecar, qué nos está diciendo la palabra? Piensen. Claro. O sea, piensen bien. Por eso es el punto. Si nosotros pensamos que nuestras emociones son las que dictan, estamos diciendo que no tenemos capacidad de pensar, correcto, de reflexionar, y no podemos llevarlo a un sentimiento. Pero aquí, por supuesto, la palabra de Dios no es irónica, ¿verdad? Y no va a decir piensen bien si no pudiéramos pensar bien. Exactamente. Y el pensamiento nos permite salir de una conducta errada. O sea, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. 1 Corintios 15:34. Correcto. Así que una manera de pensar bien, una manera de reflexionar, es buscar esos mecanismos de escape de nuestra emoción. Primero, como estamos diciendo, identificar. Podemos tener una discusión de un tema complicado. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Como bien estás diciendo, somos un ser integral. Correcto. Muy bien. Ahora, no puede ser que nosotros tengamos fuertes emociones y que no se manifiesten en ciertos signos que nos van a ayudar a pensar. Claro. Es decir, algo está sucediendo. No, estoy en un estado anormal, físicamente hablando. Bueno, ¿qué hago? Viene el punto de decisión, volitivo. La voluntad. Continúo con el riesgo de que puedo desbordarme emocionalmente, o reflexiono, me detengo, busco un mecanismo de escape
y continúo con esta conversación o con esa situación más adelante. Correcto. Es clarísimo esas fracciones de segundo que tenemos, ¿verdad? Ese tiempo que tenemos para responder. Y yo creo que eso se ilustra como el cuerpo nos avisa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablemos de algo que no sea estrictamente pecaminoso o algo directamente que podría ser dañino. Hablemos de emociones y sentimientos normales, la vergüenza. Ajá. Cuando una persona se avergüenza, nuestro cuerpo, la cara se pone roja y claro, es inevitable. Nadie puede evitar que su cara y que su cuerpo se ponga roja y sienta ese calorcito de la vergüenza. Exacto. Hasta que la persona puede reflexionar, puede meditar sobre lo que ha pasado y, como vos decís, buscar un mecanismo de escape, una salida correcta para canalizar la vergüenza que se siente en el momento, sea con el enojo, sea con la tristeza, etcétera, ¿verdad? Entonces, qué importante es aprender a descubrir nuestras emociones o identificarlas, tratarlas de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en cuanto a esto y encontrar los mecanismos de escape correctos, ¿verdad? Sí, eso que estás diciendo me parece muy, muy interesante para que nosotros notemos la fuerza de las palabras. Yo no necesito, por ejemplo, estar físicamente con una persona, con solo que yo le diga algo a una persona. Imagínate, con esa percepción de las palabras, la otra persona se afecta tanto en su cuerpo que, por ejemplo, sus vasos sanguíneos se dilatan y es donde decimos esa persona se está poniendo roja, con solo unas palabras. O con otro tipo de palabras que preocupan a la otra persona, pasa el efecto contrario y es donde decimos se está poniendo pálida. Pero es con la fuerza de las palabras. Ahora, imagínate en una discusión lo que puede afectar la parte física en la otra persona. Claro. Entonces, es un momento en que cuando esto ya está afectando, hay que hacer una pausa. Porque se sale de control y se sale de control todos los aspectos de violencia. Tanto verbal como físico, como psicológico, correcto, emocional, todo, ¿verdad? Ok, no, estamos de acuerdo y creo que ese tiempo es lo que tenemos. O sea, a ver, recapitulo. Importantísimo identificar emociones. Sí. Importante identificar o atender a las señales que nuestro cuerpo da. Hablamos de nuestro cuerpo, lógicamente, el aspecto físico, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo evitamos entonces, teniendo claro que identificamos este sentimiento, esta emoción, vemos las señales en el cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos entonces un secuestro emocional? Y aún, si podríamos ponerlo quizá en la perspectiva de la violencia, ¿verdad? En la familia, en diferentes direcciones, sea matrimonial, hacia los hijos, padres, etc. ¿Cómo evitamos este secuestro emocional? Sí. Y es una muy buena pregunta, Alonso. Y yo creo que todos hemos estado... Dudo mucho que en nuestra condición como seres humanos haya alguien que no ha estado metido, digamos, en ese sistema. Siempre hemos dicho o hecho algo hacia otra persona o hacia nosotros mismos que luego nosotros dijimos quisiera devolver el tiempo y no haberlo dicho o no haberlo hecho. Pero el punto es por esa falta, como estás mencionando, de identificación. Y tenemos un ejemplo en Génesis 42:24. ¿Recordás la historia tan cargada emocionalmente de este personaje bíblico José con sus hermanos? Pues que realmente lo violentan, lo apartan de su familia, simplemente lo venden como un esclavo, como un objeto. Y bueno, la historia es que el Señor en su soberanía lo coloca en una posición de liderazgo, una posición realmente importante, donde esos mismos hermanos llegan y se encuentran con él. Podemos entonces pensar en esa carga emotiva. Ahora, una carga que podría en cualquier momento salirse de control. Aparte que estaba apoyado por el poder de lo que representaba José, donde su palabra se hacía. Claro. Él decía X y se hacía X. Entonces imagínate que ese poder sea controlado por las emociones. Entonces, ¿qué sucede en una familia? Hay sistemas de poder. Mira, evidentemente hay sistemas de poder, pero son sistemas de poder que están puestos para edificación de la otra persona. Cada persona tiene su papel. ¿Ves? Entonces, cuando ese poder está mal encauzado,
imagínate, movido por las emociones, controlado por las emociones, un secuestro emocional, podemos imaginar el daño que sucede. Pero ¿qué pasó con José? Dice 42:24 en Génesis, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Qué maravilloso. Vemos este mecanismo de escape en José. Ahora, no reprimió sus emociones, que es muy importante porque eso es otro problema. Un gran problema. Sí, un gran problema, sino que pudo buscar una manera de escape de esas emociones. Hoy podrían ser muchas otras. Hay personas que utilizan, por ejemplo, ejercicio físico, la conversación en grupo. Bueno, desde nuestra perspectiva, pues la mejor metodología es la oración, la reflexión, ¿verdad? Estar en constante diálogo con Dios, con el Señor. Pero bueno, buscó el apartarse, volvió, dice, y les habló. Así que creo que es no sé si recordás otro punto de la historia también de José. Sí, claro, y es importante eso que decís, ¿verdad? Esta pausa que hizo José, ¿verdad? De tranquilizarse, o sea, las emociones queriéndolo secuestrar, se aparta, exacto, llora, bien, hace que salgan adecuadamente sus emociones, exacto, y vuelve después a tratar. Exacto. ¿Cómo hubiera sido la respuesta de José sin este tiempo de reflexión, ¿verdad? Sí. También continuando con la historia de José, ¿verdad? Más adelante, José vio a su hermano Benjamín, que era el menor, ¿verdad? Leemos en 43:30 de Génesis, dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Esos sentimientos eran fuertes. Tal vez para los que no están muy familiarizados con historia, José y Benjamín eran hijos de una misma madre. Correcto. Los demás hermanos eran hijos de diferentes madres, ¿verdad? Pero en este caso era el menor, era el hijo, claro, ¿verdad? El mimado, diríamos, ¿verdad? Sí. Y se le mueven las entrañas. Otra vez el mismo ejemplo de una respuesta física ante una situación emocional. Pero el correcto escape, y quiero enfatizar lo que ya vos dijiste, es no reprimió sus emociones. ¿Ok? Que eso es un error que en diferentes ámbitos se dan, inclusive dentro de la iglesia. A veces se habla de reprimir emociones. No las manifieste, no lo sienta. Usted tiene que ser frío y es imposible. Dios nos creó con emociones. Entonces no reprimió sus emociones, sino que las hizo salir adecuadamente. Y creo que esto es clave en la vida de todo ser humano, específicamente en personas que están en dinámicas de violencia doméstica en cualquiera de sus formas, saber cómo, para evitar, de acuerdo a la historia del previo, para evitar una situación similar, entonces encontrar un mecanismo de escape correcto. Y como vos decías, desde nuestra perspectiva, la oración es el tiempo de conversación, el tiempo de parar y meditar en el Señor y lo que Él nos manda, y después actuar. Sí, y eso, mira, lo que leíste, y buscó dónde llorar. Y aquí con esta frase, podríamos continuar hablando como este marco que estás poniendo, de no reprimir. Culturalmente el hombre no llora, el hombre no tiene que buscar un lugar donde llorar, el hombre no tiene que buscar una consejería donde llorar sus penas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando del segundo aborto de Egipto, donde supuestamente tenía todo bajo control, donde no podía ser afectado emocionalmente, ¿ves? Porque ¿qué podrían decir los demás? Claro. Pero dice, buscó dónde llorar. Ahora, como bien dijiste, se conmovieron sus entrañas. ¿Por qué José se apartó? Porque vio un signo en él mismo. Por eso que estamos hablando, identificar qué está sucediendo, cómo. Vamos a ver, los signos que te suceden a vos son diferentes, pueden ser diferentes, pueden ser similares, pero pueden ser diferentes a los signos que le suceden a otra persona. Cada persona tiene su particularidad. Pero empezamos a reconocer, tener un tiempo para decir, ¿qué sucede conmigo cuando yo llego a un punto de inflexión? ¿Qué sucedió antes? ¿Ves? ¿Cuáles son los ambientes que me generan esto? Por ejemplo, si una pareja discute tal día, a tal hora, después de tales circunstancias. Correcto. Mira, pero es que la pareja tiene que reflexionar
como seres humanos pensantes, conscientes de que hay ciertos detonantes que no van a contribuir para una conversación. ¿Cómo se pueden tocar temas delicados después de ciertas circunstancias en el día? Claro. Es que no tiene lógica. Si fuéramos guiados solamente por instintos, pues sí, como los animales hacen una cosa una y otra vez, y uno dice, pero ¿por qué este perro no aprende, verdad? Evidentemente porque no reflexiona. Claro. Pero por supuesto que si nosotros hacemos las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados. Exactamente. Y es notorio esto que decís porque lo vemos con ejemplos, digamos, de nuestra vida diaria. Una de las parejas con quien tenemos la oportunidad de caminar, nos dimos cuenta que los hechos de violencia se daban al finalizar la semana. En la tarde del miércoles, jueves o viernes, obviamente, y hablando y entrando en las conversaciones de la dinámica de la familia, en el corazón, el hombre tenía grandes presiones en su trabajo, muy fuertes. Y llegaba ya cansado al fin de semana, ya atareado, y se daban esas conversaciones inoportunas el jueves en la noche, y eran donde ocurrían los actos de violencia. Casualmente, cuando les pregunté cómo están ustedes, por ejemplo, los fines de semana, felices, contentos, salimos a pasear, etcétera, son estas circunstancias. Entonces, si ya sabemos que esto afecta y nos va a llevar a puntos de explotar, bueno, es lógico evitar esos momentos y encontrar los momentos oportunos para poder conversar, ¿verdad? Importante es, muy, muy, muy interesante que hayas puesto ese ejemplo. Qué importante es la conversación en pareja, Alonso. O sea, no creo que tenemos que tener nuestro tiempo solas también, pero también tenemos, vamos a poner comillas, un hombro donde llorar con nuestra compañera, o en el caso de una mujer, con su compañero de vida, con el esposo, el cónyuge, y hablar, decir, conversaciones productivas, decir, mira, estos temas no los conversemos ahora, porque estoy identificando que si yo continúo en esa conversación no va a ser muy edificante. Evidentemente, muchos de nosotros empezamos a identificar ciertos patrones, a veces nos olvidamos de reflexionarlos, pero al principio de mes. ¿Por qué? Porque al principio de mes generalmente es cuando hay que pagar hipotecas, recibos. Ahora, cuando no hay dinero, ¿qué sucede? Empiezan a haber ciertas manifestaciones físicas que se disparan. O sea, si es un problema relacional con el dinero, digamos, se dispara hacia lo relacional con otras personas. Personas que no tienen nada que ver con el punto, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, esposos, etc. Entonces, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya identifico que ese es el problema, ¿verdad? Tal vez estoy en una situación en la que no me es tan fácil salir de la situación económica, pero tengo que hacer algo, tengo que buscar un escape. Un escape no es irresponsabilidad. O sea, sino que estamos hablando de, más bien, sería una irresponsabilidad no hacer algo con las emociones porque las emociones nos ofuscan y no nos permiten caminos, soluciones, pedir la sabiduría del Señor. Correcto. Es importante eso que mencionabas sobre no ser irresponsable, sino que hablamos de no reprimir las emociones, sino hacerlas salir adecuadamente. Así es. Y si es, por ejemplo, lo que vos decías en cuanto al dinero, ¿verdad? Entonces saber encontrar los momentos oportunos para conversar y tener esa capacidad para racionalizar. Nada más, una cosa más, ya nos quedan unos pocos minutos. Creo que es importante entender que no basta con racionalizar una situación. Podemos entender algo, querer actuar voluntariamente de otra forma, ¿verdad? Sino que entendemos que hay una capacidad para ir más allá de una simple racionalización. Y es parte de la madurez, al menos como decíamos anteriormente de nuestra perspectiva, cómo podemos dar pasos sólidos en cuanto a esto por la madurez que tenemos en el conocimiento de Dios. Es lo que hablamos al principio. Es posible entender algo, pero no querer hacerlo. Como dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. No es una cuestión de falta de evidencia, sino es una cuestión de la voluntad. No quiero creer que Dios existe, o que Dios actúa en mi vida, o que no quiero creer, o por lo menos entiendo, pero no quiero dar el paso a entregar mi vida a Jesucristo. Por eso es que lo que estoy diciendo es muy importante. El discernimiento entre lo bueno y lo malo. Sí, Hebreos nos habla en cuanto a esto. En Hebreos capítulo 5, versículo 14,
Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En esos procesos de madurez vamos entendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es esta reflexión intencional de identificar detonantes, hablando en el contexto del secuestro emocional, es encontrar estas manifestaciones físicas, estos elementos circunstanciales para discernir. Correcto. Y decir, esto no es bueno porque ya viví la experiencia, voy a procesarlo, voy a dejar que las emociones salgan adecuadamente por un camino correcto, canalizarlas correctamente y elegir lo bueno para el bienestar, por supuesto, en nuestro contexto de familia, lo mejor para nuestros seres queridos. Sí, sí. No, y terminemos con esto, Alonso. Este pasaje de Hebreos, a fuerza de práctica, dice. Vamos, a fuerza de práctica es porque se reflexionó acerca de las consecuencias de ciertas decisiones y de ciertos actos y de continuar por un camino. Entonces, a fuerza de práctica, estamos siendo capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Correcto. Pero ¿qué es bueno y qué es malo? No es lo que a mí me parezca que es bueno y que es malo, sino que recordemos que el Espíritu Santo nos lleva a principios bíblicos y lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y lo que es malo es lo que Dios dice que es malo. Exactamente. Entonces, la práctica está en función de ir en contra de lo que Dios ha revelado como bueno. Y esta idea de fuerza práctica tiene que ver con un entrenamiento físico, con un ejercitamiento. Y qué importante es ejercitarnos en entender, como vos decías, qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo responder. Correcto. Muy bien, creo que tenemos que irnos ya. Sí. Un buen tema. Muy buen tema. Sí. Y como siempre, un tema que permite una indagación posterior, reflexión, claro, que los invitamos a ello. Por supuesto, si quieren comentar sobre ese tema, sería muy bueno. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí pueden dejarnos comentarios. Sería muy bueno conversar, seguir una conversación en línea, ¿verdad? En nuestras redes sociales, Levanta CR, tanto en Instagram como en Facebook, y nos pueden encontrar con más información. Pues bueno, un gusto, mi amigo, hermano Alonso, y esperamos vernos, si Dios lo permite, la otra semana, continuando con esta línea, el amor es un aprendizaje. Uy, qué bueno. A fuerza, quedamos con Hebreos, lo que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo conectamos con aprender a amar. Va a ser muy interesante la otra semana, les invitamos que nos acompañen. Perfecto, nos vemos la otra semana entonces. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos.